Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Emiliano Huergo, quien es director del portal bioeconomía.info. Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande estar aquí No, presente. no, gracias a vos, Emiliano, y gracias eh, eh, aprovecho para agradecerte por lo que haces. Me parece muy importante reconocer los méritos de las personas, que es algo que en Argentina muchas veces nos falta. Y este esfuerzo que vos haces es un esfuerzo orientado a un ámbito bastante, entiendo, innovador, donde ya la misma palabra bioeconomía es como que es una síntesis de dos cosas que durante muchos años no hemos visto una relación, digamos, estrecha, al contrario, ¿no? Me parece que estamos como, hemos pisoteado un poco la vida, este, a- eh, privilegiando la economía. Así que bueno, Emiliano, somos todos oídos, queremos aprender. Cualquier cosa, después te haré alguna pregunta. Por favor. Bueno, a ver, la bioeconomía, si bien es un término relativamente nuevo que apareció hace unos 15 años, digamos, en el ámbito así como término, Sí, es algo que viene planteando desde hace bastantes años. sí, Hay una serie de economistas pensadores que surgieron allá por los años 60, fines de 60, principios del 70, cuando estaba por explotar el mundo del petróleo, y digamos, hay paralelo a la crisis del petróleo de los 70, donde se empezaron a preguntar si era posible un crecimiento económico infinito en un mundo que se basaba en recursos minerales que son finitos. claro. Entonces decían, en algún momento estos recursos se van a acabar, se van a agotar. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Entonces plantearon la necesidad de empezar a extender la vida útil de los productos, es decir, bueno, si tenemos una heladera que se hace con acero, que dure 10, 15 años, vamos a necesitar que dure 30, en la época del capitalismo, o sea, algo que no encajaba para nada, ¿no? En, la, en el ámbito, digamos, económico y político. Y estos empiezan a relacionar la economía con la termodinámica, con los procesos digamos, de la energía, ¿no? Donde te dicen la energía, la termodinámica tiene una ley, la primera ley que dice que la energía del mundo es constante, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y después hay una segunda ley que dice que a medida que se va transformando esa energía, que se llama entropía, va perdiendo calidad, es más difícil de aprovechar. Entonces ellos asimilan esto diciendo, bueno, eh, podemos reciclar, quizás, pero siempre que vamos a reciclar vamos a perder. Entonces, en algún momento esto va a colapsar. Si no encontramos recursos que sean renovables, con el tiempo, la economía mineral en algún momento estalla. Y estalló por falta de minerales, estalló por un tema ambiental, eh, estalló por lo que hoy llamamos el cambio climático. El cambio climático es quizás es una condición intrínseca de la Tierra, ¿no? Que la Tierra por naturaleza viene aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero que hacen que la Tierra mantenga su temperatura, y esto era un crecimiento natural, pero lo que está claro es que desde la primera revolución industrial, las emisiones y la concentración de estos gases que causan el efecto invernadero se disparó. El 97% de los científicos creen que es por la actividad del hombre. El 3% de los científicos creen que no tiene nada que ver. La El realidad tres es por que ciento hoy, y Trump. Está bien 3% dicho. y Trump. Hoy la realidad es que ya no tiene sentido discutir si es el hombre o no, porque lo que está claro es que
si las emisiones de efecto invernadero siguen aumentando en este ritmo, nosotros nos vamos a ver en problemas. La temperatura del planeta va a seguir aumentando, no vamos a lograr los 2 grados que se acordaron en el protocolo de París del 2015, y esto va a hacer subir el nivel de los mares, va a afectar enormemente las actividades agrícolas, la producción de alimentos, sobre todo las poblaciones más vulnerables se van a ver extremadamente empobrecidas. Entonces, hay una serie de acciones que ya no interesa discutir cómo llegamos hasta acá, sino que vamos a hacer de acá para adelante. Bien. Y aquí es donde se abre una oportunidad inmensa para el desarrollo de productos que sean para todos los niveles de la economía, o sea, energía, materiales, productos químicos, alimentos, todo basados a partir de recursos renovables, como es la biomasa, que, digamos, es en definitiva la transformación de productos a partir de la fotosíntesis. Entonces, ¿por qué la biomasa es renovable? Porque si bien cualquier producto, cualquier proceso donde nosotros transformemos biomasa, vamos a generar dióxido de carbono, que es el principal gas contaminante del efecto invernadero, las plantas en su ciclo de vida nos van a reciclar ese dióxido de carbono en oxígeno. Bien. ¿Se entiende? Entonces, esto crea una circularidad que hace que las emisiones de dióxido de carbono se mantengan constantes, a diferencia quizás de minerales o productos fósiles que están enterrados en el suelo, que no molestan y que nosotros los sacamos y los ponemos en forma de dióxido de carbono en el ambiente. Ese es un poquito el principio. Y si nosotros miramos el mapa y decimos, bueno, ¿dónde tenemos recursos biológicos? El mundo. ¿De dónde se puede abastecer el mundo? De estos productos sustentables producidos a partir de la transformación de biomasa, y sabemos que la biomasa se produce en Argentina, si querés, en Latinoamérica, podemos decir. Toda Latinoamérica es una fuente inagotable de recursos biológicos. Entonces, estamos ante una nueva oportunidad de poder lograr un modelo de industrialización basado en la transformación de biomasa, que además genera enormes oportunidades de empleo fuera de los centros urbanos. Es lo que, o sea, por eso es una actividad muy federal, la bioeconomía, digamos. La bioeconomía está muy asociada al federalismo. Emiliano, te hago una pregunta personal. ¿Cómo surge tu interés, quizá tu pasión por la bioeconomía? Bueno, la verdad que surge a través de mi padre. Mi padre es ingeniero agrónomo, además de periodista. Él en el año 96 estuvo como director del INTA, como presidente del INTA, y conoce, en un viaje que él hace a Francia, conoce lo que es el biodiesel. En ese momento acá no se sabía. Yo en ese momento estaba en la... Entonces él llega, me comenta, planteó, bueno, ahí en el INTA ponerse a desarrollar biodiesel. No tuvo quórum, tuvo ahí algunos problemas internos con este tema, porque, bueno, una asociación francesa le había regalado al INTA una planta, había que pagar el flete para esa planta, bueno, no hubo acuerdo, qué sé yo, me dijo, si no puedo, y hubo una serie de diferencias, y se terminó yendo de INTA a raíz de eso. Me dijo, ponete a investigar este tema. Me puse a investigar el tema del biodiesel, la verdad que me apasionó. Después empezó a tomar fuerza el tema en la Argentina, un par de trabajos en una consultora. Ahí conocí a Claudio Molina. Claudio Molina después creó la Asociación Argentina de Biocombustibles. La Asociación Argentina de Biocombustibles fue la organización que impulsó la ley de biocombustibles que está hoy vigente, que incluye el etanol. Y ahí me interesé, arranqué por los biocombustibles. Y después con los biocombustibles fui siguiendo un poquito más y digo, bueno, empecé a ver que había una conexión directa con otros productos, con la sustentabilidad, con el agregado de valor en origen, digamos. Y bueno, de a poco me fui metiendo.
me fui metiendo y en algún momento hice alguna colaboración periodística para mi padre a través de Clarín, el diario Clarín, y bueno, y ahí me surgió la chispita un poquito por el tema del periodismo, algo que pensé que nunca en mi vida iba. Hace 3 años, bueno, y arranqué con la idea del portal, de comunicar, ¿no? Creo que la forma de poder instalar estos temas en la Argentina es comunicando. Perfecto, perfecto. Qué bien, te felicito. ¿Quiénes son en el mundo los líderes en bioeconomía? A ver, la bioeconomía es extremadamente amplia, porque abarca prácticamente a infinidad de, no sé si decirte de cadenas, sino de actividades. Entonces, yo creo que lo que es biocombustibles, que es quizás lo que más desarrollado tenemos aquí en la Argentina, sí, Brasil sin duda hoy es líder absoluto. Ellos tienen en lo que es reemplazo de sustitutos de gasolina, tienen 45% de uso de la matriz energética, digamos, no energética, la matriz de combustible, y tienen 12% en biodiesel. Biodiesel arrancaron mucho después que nosotros y ya nos superaron. Además tiene mucha generación de electricidad a partir de biomasa. Se está convirtiendo en un monstruo en la producción de proteínas animales, que eso es digamos, la transformación de granos en carne, que también abarca, y tienen un potencial enorme para el desarrollo de productos de biodiversidad que todavía no lo están explotando, pero que en cualquier momento comienzan con ello y bueno, con todo lo que es la diversidad biológica que hay en Brasil es muy grande. En Europa ellos están más desarrollados quizás en temas forestales, a ellos no les gusta mucho el tema de la agricultura para transformar en productos que no sean alimentos. Claro. Entonces, bueno, ellos han frenado, tampoco tienen muchos desarrollos biotecnológicos, que es lo que hace fuerte a la agricultura. Yo creo que en temas agrícolas, de sustentabilidad agrícola, Argentina es la que mejor posicionada está en el mundo. De hecho, hoy salió una nota que Bayer, la multinacional, está compensando económicamente, o va a comenzar a compensar económicamente a productores de Brasil y Estados Unidos que empiecen a aplicar rotación de cultivos, que son técnicas que secuestran carbono en el suelo. El carbono no está en la atmósfera, está en el suelo. Entonces, si vos a través de prácticas agrícolas sustentables lográs que el suelo tenga más carbono, en definitiva es más fértil, vos lográs reducir el contenido de carbono en la atmósfera. Entonces, Bayer empieza a compensar económicamente a esos productores. Una práctica que en Argentina está instalada desde hace 30 años. Claro. Pero bueno, llegamos antes, entonces no vemos los beneficios porque ya somos sustentables. Entonces yo creo que ahí, y después Estados Unidos también ha desarrollado una industria de bioetanol también muy importante, pero bueno, ellos tienen un mercado de combustible enorme, abarca tan solo el 9-10% del consumo de gasolina, ¿no? Pero el mundo va tendiendo a esto. El mundo va tendiendo a esto. Hoy prácticamente Europa, para salir de la crisis, larga un paquete económico enorme y con el pilar puesto en el desarrollo de la bioeconomía, como forma de generación de empleo. Las energías alternativas, eólica, solar, alguna otra, no pertenecen, entiendo, a la bioeconomía, porque no entran dentro del círculo, digamos, es otra cosa. Está cercana, pero es otra cosa, ¿verdad? Sí, es cercana, pero es otra cosa, porque utilizan, no hay transformación de biomasa. Claro. Lo específico de la bioeconomía es la biomasa. Es el punto de partida de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Explícame, yo soy ignorante de estos temas. O sea, me acuerdo de la secundaria, pero nada más, sí.
La biomasa es todo lo que tiene vida, Bien, que respira, podemos decir. perfecto. Los vegetales, los Sí, animales, los hombres, bien, las personas, entonces, y, y- y- y ahí, bueno, volviendo un poquito al tema, ¿no? De la diversidad de actividades que tiene la bioeconomía, sí, podemos hablar de desarrollos biotecnológicos ultramodernos, con sí, una hasta la explotación de quizás de recursos autóctonos y naturales que claro. no tienen mínima intervención del hombre en la tierra, como puede ser, por ejemplo, hace poco que salió en La Rioja una empresa Sí, que trabajó junto al CONICET en el desarrollo de un shampoo a partir de la jarilla, que es un ah, arbusto silvestre que crece en la cordillera. Y sí. que tiene propiedades anticalvicie. Mirá, Este, me lo hubieras dicho antes. Mira. sí, pero yo también, ¿eh? Me Pero hubieras bueno, avisado antes. ese es un producto 100% natural, sin intervención del hombre en la naturaleza, y la verdad, con Claro, una. Primero que tiene, por ejemplo, valor agregado enorme. bien, Los que dominan las técnicas para cosechar la jarilla y todo son generalmente pueblos originarios. muy Entonces, bien, excelente, compromiso social, el desarrollo. excelente, sí, Además, se lograron certificar que la jarilla es, justamente la jarilla de ahí, de esa región de La Rioja, tiene propiedades únicas, entonces por lo cual ellos tienen lo que se llama un certificado de Nagoya que le da autenticidad a esa jarilla y que no se puede reproducir en ningún lugar del mundo. No claro, se puede sacar la especie de ahí y llevarla a otro lado. Para hacerlo necesita una autorización del gobierno nacional y además pagarle regalías a la provincia. Hoy por ajá, cada shampoo de estos que se vende, cobra regalías la provincia, cobra regalías el CONICET. Entonces, mira. es la innovación de la ciencia aplicada a algo totalmente natural. Te hago una pregunta entre otras que van surgiendo, ¿no? Vos dijiste al principio que el tema de los recursos, el problema de los recursos no estalló por falta de recursos, sino por la contaminación ambiental, digamos, porque Sí, recursos todavía hay. Supongo que hay petróleo y recursos hay. gas para muchos años todavía debajo de la tierra. Pero el Sí. problema es la contaminación ambiental, ese es el, el detonante que nos lleva a buscar otras formas de Sí. producción, ¿no? El, eh, Yo es creo que eso, eso sí. ese es uno de los factores, pero hay más. A ver, Yo creo que también está el factor de está cambiando en el mundo, está cambiando y tiene que cambiar la forma de hacer negocios. ajá, Eh, yo creo que hoy, digamos, tenemos que tener, y el mundo tiende a tener cadenas más asociadas, más integradas. De hecho, un montón de empresas que trabajan, no sé, desde viñedos y todo, que por ahí trabajan con pequeños productores, ellos certifican lo que es fair trade, comercio justo, de que los pequeños se van a ver beneficiados claro, de, o sea, del agregado de valor que se va teniendo, o sea, necesitamos vivir, tenemos muchos conflictos sociales, bueno, y esto es parte también, no es parte exclusiva de la bioeconomía, pero yo entiendo la bioeconomía como como los compromisos economía, claro, ambientales y sociales. perfecto, Eh, qué bien, Porque el mundo, digamos, hace unos años hubo un acuerdo para que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que son 17 puntos sobre los que tiene que trabajar el mundo y ajá, sobre el cual las de primera línea se están comprometiendo, sí, que tienen que ver con el fin de la pobreza, con la igualdad de género, con la educación accesible para todos, con el uso eficiente de los recursos, o sea, toda una serie de
de líneas de acción que el mundo necesita para poder seguir progresando, porque no sirve progresar de forma individual. Si no vamos todos en la misma línea y no resolvemos los temas de desigualdad, vamos a estar siempre muy complicados. Las sociedades van a estar cada vez más complicadas. Sí, hoy somos, digamos, espectadores de una concentración absurda de las riquezas, de los recursos en manos de pocas personas, ¿no? En relación a esto, vos hablaste del sentido federal de la bioeconomía. Sí. Y hay personas que están pensando un poco también en la Argentina del mañana, en que las personas tengan la posibilidad de tener, por ejemplo, su propiedad y su huerta en la casa. Es decir, esto me parece espectacular y que no sería tan difícil en la Argentina, donde si hay algo que tenemos es tierra, ¿no? Y entonces que cada uno sea productor de lo que consume y que produzca bien y que sepa cómo hacerlo. ¿Esto también es parte de la bioeconomía, te pregunto? Esto también es parte de la bioeconomía. Hay varias iniciativas que tienen que ver con esto y sobre todo, por ahí, quizás no, en cuestiones más, hasta por ahí más asociativas, porque uno dice, bueno, yo lo hago en la huerta de mi casa, pero por ahí lo podemos hacer no sé, en algún espacio verde de una región urbana, Claro. y en vez de tener, qué sé yo, un campito y flores, podemos tener una huerta y que sirva también para educar a los chicos a comer más sano, la importancia de comer frutas y verduras, que en la Argentina es un déficit importante. Mira. Entonces, no solo puede servir por una cuestión de nutrición, que además reducimos la huella de carbono al tener los alimentos más cerca, porque si nosotros tenemos alimentos que vienen de lejos, tienen una huella de carbono más alta. Sí. El flete es un tema que incide enormemente en el costo de los alimentos. Sí. Entonces, de esta forma, quizás con proyectos asociativos, con iniciativas público-privadas, y todo, podemos no solo comer mejor, sino además educar a la gente para que coma mejor. Y eso creo que es una obligación casi que tenemos. Te hago una pregunta acerca de la política ya en la Argentina. ¿Hay alguna ley que promueva, defienda, difunda la bioeconomía en la Argentina? No hay una ley específica, hay quizás la ley de biocombustibles, es una forma, ¿no? Después podemos ver cómo una simple ley pudo tener un impacto tan grande, pero contesto primero la pregunta. Sí. Y lo que sí es que se ha instalado en las agendas públicas. O sea, hay una subsecretaría de bioeconomía en el Ministerio de Agricultura de la Nación. Los gobiernos provinciales suelen estar o estar involucrándose en muchos casos en temas de la bioeconomía, y bueno, y es algo que está y que necesitamos que se le dé más máquina, digamos, ¿no? Empezar a buscar, cada región tiene oportunidades, entonces hay que buscar específicamente cuáles son esas oportunidades de cada región. Así claro, que me exactamente, parece sí. Claro, porque la bioeconomía es un concepto general, pero cuando uno va a la práctica, supongo que será muy distinta la bioeconomía en Jujuy que en Tierra del Fuego, digamos, ¿no? Totalmente. Por decir dos extremos del país. Y entonces es muy regional. La bioeconomía es, por definición, entiendo, regional. Es absolutamente, por eso te decía que es algo muy diferente. Muy también. Federal, claro. Y bueno, genera hoy, ¿no? Te comentaba a raíz de la ley de biocombustibles. O sea, la ley de biocombustibles instaló, se sancionó en 2006. Sí. O sea, el 2 de enero del 2010, primer día hábil del cuarto año
sancionada la ley, decía la ley. Sí. Entró con un 5% de corte de biodiesel y un 5% de corte de etanol. El biodiesel para el gasoil, el etanol para las naftas. Al poco tiempo, Argentina no tenía, era importador neto de combustibles. Entonces, y no teníamos divisas. Entonces, del 5 se llegó al 7, del 7 al 8, del 8 al 10, y se ahorraron en este lapso 10.000 millones de dólares en importación de de combustibles fósiles, además de limpiar el ambiente. Pero hubo más. Argentina se convirtió, gracias a esto, en el principal exportador mundial de biodiesel y de glicerina refinada. La glicerina es un subproducto de la elaboración de biodiesel, que si se la refina, se convierte en glicerol, y el glicerol es un insumo clave en industrias como la farmacéutica, como la cosmética, o la industria de alimentos. Entonces, hoy Argentina es el principal exportador mundial de glicerina refinada, y la glicerina hace 50 años era un producto fósil. Claro. Existe más glicerina fósil en el mundo. Y hoy, cuando un francés se levanta y se cepilla sus dientes, está usando soja argentina. Mira. Nosotros le proveemos de glicerina a ellos. O cuando un mexicano se lava su pelo con el shampoo, está usando soja argentina. Entonces, y esos son 2 eslabones que se agregaron a una cadena que ya existía. Nosotros antes exportábamos harina y aceite. Bueno, el aceite estaba en retroceso en el mundo, el aceite de soja. Argentina exportaba la mitad del aceite que se exporta en el mundo, salía de Argentina. Y el mundo, ese mercado mundial cada vez era más chico. Y cada vez es más grande el de la harina de soja, que es la proteína, que es el principal producto que exporta Argentina. Y no puede haber crecimiento de producción de harina si no hay de aceite. Entonces, si no encontrábamos un mercado para el aceite, no vamos a poder crecer en harina de soja. Y de hecho, en los últimos 15 años hubo enormes inversiones en la industria de crushing argentina, enormes, que permitieron expandir la producción, y ese aceite que creció fue volcado a biodiesel. Claro. Entonces, logró sostener el precio, porque si no, si inundábamos el mercado de aceite de soja, bajaba el precio de la soja. Claro, ¿No? claro. Entonces, de esta forma, por eso ha resultado estratégico. Exportamos casi 10.000 millones de dólares en biodiesel y glicerina, dejamos de importar 10.000 millones de dólares en gasoil, tenemos un combustible mucho más limpio en las ciudades y en las rutas, y generamos un montón de empleo en el interior. Empleo de calidad, empleo de ingenieros, empleo de agrónomos, empleo de técnicos, de electricistas, de metalúrgicas, ¿no? Entonces, porque todo el proceso se hace en la Argentina, todo el proceso de industrialización es a lo sumo se puede importar la tecnología. Viene una empresa alemana que tiene la tecnología para elaborar el biocombustible, el proceso, claro. Entonces ellos, en el diseño de los equipos, algunos equipos se traen de allá, otros equipos se construyen acá bajo la supervisión de ellos, claro. Porque es más barato, salvo los que son, digamos, con propiedad intelectual muy específicos. Bien. Pero bueno, eso ha demandado inversiones por 3.000 millones de dólares. Y sumando la industria de etanol, se han creado cerca de 80.000 empleos, solo por la industria de biocombustible. Impresionante. Es impresionante. Y la industria si vamos al etanol, tenemos el etanol de caña de azúcar en el NOA, en Salta y Jujuy, que es la caña de azúcar la principal actividad. Y era una actividad que siempre venía en crisis porque Argentina produce más azúcar de la que consume, claro. Y el azúcar es uno de los productos más subsidiados en el mundo. Entonces, siempre se exportaba a pérdida. Entonces, a los ingenios se les hacía muy difícil poder exportar azúcar. Gracias a que ahora pueden diversificar y producir etanol, entonces destinar parte de esa caña que iba a azúcar, que ahora vaya a alcohol, eso les permitió a los ingenios mejorar su situación
y también a 5.000 productores cañeros que ellos, digamos, la caña de azúcar no se vende, sino que está el sistema de maquila. El productor de azúcar entrega su caña a un ingenio, el ingenio se la muele y el productor le paga con azúcar y retira azúcar. Y después ese azúcar la vende. Muchas veces el mismo ingenio es el que se la vende. Pero entonces los pequeños productores estaban en crisis porque dependen 100% del precio del azúcar. Bueno, ahora tienen un sostén que está dado por el alcohol. Y también se creó una nueva industria que es a partir del etanol de maíz, que antes no existía. Y del etanol de maíz además se obtiene lo que es la burranda, que es un alimento espectacular para la ganadería, para tambo, para insumos. Alimentos que antes se traían de 400, 500 kilómetros, hoy los tienen ahí en la zona. Entonces es como si fuera un desarrollo mucho más local, y además durante el proceso de elaboración del alcohol se genera dióxido de carbono que se captura, se limpia y se les vende a frigoríficos, a cervecerías, plantas de gaseosa, que tanto las cervecerías como los fabricantes de gaseosas están en el mundo en una competencia abismal por la sustentabilidad, por reducir la huella de carbono. Y el dióxido de carbono se utiliza para gasificar. Antes se utilizaba dióxido de carbono fósil, ahora se utiliza dióxido de carbono que proviene de la biomasa. Entonces, otro producto que fue totalmente reemplazado por la bioeconomía, digamos. Ahora, todo esto que vos me estás explicando supone mucha investigación, mucha inteligencia, mucha aplicación, mucha ciencia, digamos, ¿no? ¿Quiénes son en la Argentina las organizaciones o las personas dedicadas a la investigación de la bioeconomía y, bueno, de todos los, de toda esta forma nueva de aprovechamiento de los recursos, ¿no? Para la energía, la cosmética, en fin, la alimentación? Sí, te escucho. En el sector público, el CONICET tiene su área de investigación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Es fuerte en este campo el CONICET? ¿Es fuerte? ¿Es bueno, es fuerte? Trabajan, ellos vienen trabajando en diferentes áreas porque, digamos, la bioeconomía toca un montón de áreas. Claro. El área de la medicina, por ejemplo. Obvio, claro. Hoy la vacuna más, yo me voy por la rama cuando hablo. No, te escucho, sí. Me entusiasmo. La vacuna para el COVID desarrollada en el Reino Unido, sí. que está logrando mejores resultados, digamos, que se empezó a probar ahora con buenos resultados, es una vacuna que desarrolló una tabacalera. O sea, la tabacalera desarrolló el antígeno para combatir el COVID. Sí. Y la forma de explicarlo fue a través de ponerle el gen en una planta de tabaco. La planta de tabaco crece muy rápido, y fue la forma de poder multiplicar y lograr varias vacunas, varias dosis. Entonces, a través de la planta de tabaco. Bueno, el CONICET también está trabajando en esto, pero también a partir de animales, porque si se le logra quizás meter el antígeno a un animal, los animales producen muchas más hormonas que los humanos, entonces pueden reproducirla muchísimo más rápido. Claro. Bueno, o sea, la bioeconomía también está muy metida en lo que es la medicina. Y es todo ciencia. El CONICET está trabajando en líneas que quizás tienen que ver con medicina, en líneas que tienen que ver con agronomía, en líneas que tienen que ver con recursos naturales, como vimos lo de cosmética, en líneas que tienen que ver con ganadería. Entonces, yo creo que hay, no sé si hay una dirección específica de bioeconomía que englobe a todo, pero que todos están haciendo, hay una gran cantidad de investigadores que están trabajando en bioeconomía. Las mismas universidades también, muchas veces en colaboración, los trabajos del CONICET son en colaboración con universidades. Sí. También tenemos toda la bioeconomía forestal, claro. Que ahí hay también un enorme mar de oportunidades. Sí. Y
más sí, universidad, CONICET, y bueno, y el sector privado, o algunas empresas, Bioceres, por ejemplo, está trabajando en el desarrollo bueno, de genética para cultivos, que también todo lo que es la biotecnología, todos los semilleros trabajan, digamos, de alguna forma en lo que es Sí, bioeconomía. sí, sí. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, eh, para elaborar el etanol de maíz se usan enzimas, ¿no? Si es un tratamiento biológico, las enzimas degradan el almidón de maíz y lo convierten en sacarosa, que después es la que fermenta, como si fuera la cerveza o el vino, en alcohol. Pero primero hay que degradar el almidón del maíz. Bueno, para eso se usan enzimas. En Estados Unidos, un semillero descubrió, le puso las enzimas a la planta, a la semilla de maíz. Entonces, cuando el grano de maíz, o sea, cuando se cosecha, ya tiene esas enzimas puestas, entonces no hay que agregárselas en el proceso. Bueno, ahí hicieron un producto específico para, digamos, lograr otro producto que reemplace un combustible. Claro, claro. ¿Entiendes? Y bioeconomía se aplica también a la industria, eh, digamos, en términos generales, marítima, al mar, a los También recursos marítimos, ¿sí? a ver, digamos, la forma, dos temas totalmente distintos. Lo Sí, que es la pesca, bien, cada vez el mar está como más explotado y cada vez es más difícil y más caro salir a pescar. sí, Entonces hoy ya la mitad del pescado del mundo que se produce en criaderos. Eh, bien, eh, los criaderos, ahí el desarrollo de nuevos alimentos más específicos, mejores variedades de peces, o sea, empieza toda una industria de desarrollo de la acuicultura, que tiene que ver con lo mismo que la ganadería, alimentos que mejoren la calidad, que mejoren el color, que mejoren el sabor, eh, que mejoren las condiciones, digamos, ambientales dentro del lago, la laguna o donde estén las jaulas. Así que por ese lado hay todo un campo de la acuicultura que está en plena expansión, en enorme crecimiento. Tenemos también las algas, que las algas cada vez se van encontrando más usos. En un principio se creía que se podían usar para biocombustibles, pero la energía necesaria para secarlas, para después procesarlas, es muy grande, entonces eso tiene un coste elevado, pero ya se están encontrando otras aplicaciones, como por ejemplo los cosméticos o los alimentos, que la diferencia que tienen quizás con la agricultura tradicional es que se puede desarrollar en lugares donde no hay tierra. bien. Es como que extendemos los campos al agua. Ese es Ajá. uno de los conceptos de la acuicultura, ¿no? De decir, bueno, usemos la tierra para producir lo que se pueda producir en la tierra y extendemos las fronteras hacia el agua con la acuicultura. Interesante. Sí, 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 sí. Hay mucho Así de creativo en todo esto, mucho hay mucha hay imaginación. mucha imaginación. Todo esto Eso te quería decir. No es quería decirlo porque parece que la imaginación no es una capacidad de la ciencia, pero me parece que lo es no, también, ¿no? El yo creo científico también que imagina y cosas. Después ve sí, cómo lo realiza, pero esto de soñar, de imaginar, creo que es parte de la yo creo que vocación sí. del científico, ¿no? Sí, y lo otro que está en desarrollo en el mar es el uso de biocombustibles para el mar, porque justamente los biocombustibles, los combustibles marinos son combustibles de muy baja calidad, muy contaminantes, entonces la industria naviera está tomando compromisos, igual que la aerocomercial, para ver de qué forma pueden reducir sus emisiones. Entonces ahí también hay toda una tecnología nueva de desarrollo de combustibles de bajo costo o de nuevos diseños de motores que utilicen otro tipo de propulsión. Emiliano, vos mencionaste al NOAA y tengo Sí, dos personas que son del NEA, que yo les sí, comenté que te iba a hacer una entrevista
y bueno, me enviaron preguntas para vos, pero bueno, en Perfecto. términos generales, ¿qué puedes decir del NEA en este sentido, de la Mesopotamia? Yo creo que el NEA está trabajando en bioeconomía. Yo he oído hablar de varios proyectos de generación de energía a partir de biomasa, lo cual es sumamente interesante, porque en este caso estos proyectos que ya tienen, que están detrás de el desarrollo, ¿no?, de la industria de la madera, Ah, en este caso la biomasa, lo que se está utilizando para generar energía son los desperdicios, es lo que no se usa para claro, lo que no tiene valor, lo que lo estamos tirando, están empezando a generar energía, lo cual es formidable. Y digamos, la biomasa dentro, hoy mencionábamos, ¿no?, las energías renovables, la biomasa tiene la particularidad de que tiene energía generamos energía mientras tenemos biomasa, algo que la solar y la eólica no nos permiten. La solar y la eólica, nosotros necesitamos o que haya sol o que haya viento, si no, no tenemos energía. claro, En cambio, con la biomasa tenemos siempre energía. claro. Entonces, eso es un plus enorme, enorme. Y después, en lo que es la construcción, en el mundo la madera está tomando vuelo de nuevo, eh, porque es una forma también de secuestrar carbono, ¿no? Todo el carbono que fue secuestrando el árbol durante el tiempo, si yo hago un uso sustentable del bosque, Sí, si vamos reponiendo como corresponde y todo, que está, de hecho hay certificaciones, en sí, general claro, sí, todas sí. estas forestales tienen certificaciones, eh, digamos, la madera es una forma de secuestrar el carbono que queda en una casa por 50, 60, 70 años, puesto ahí no va a la atmósfera, ¿no? Y además que tiene excelentes propiedades estructurales, aislantes, o sea que en el mundo ya hay hasta edificios de madera. Estamos hablando de edificios de 20, 30 pisos íntegramente hechos de madera. Íntegramente Eh, no, in, sí, pero ¿y totalmente las hechos de madera. columnas son de madera? De Yo no me madera. subo ahí. Bueno, pero se le va dando la estructura, la madera es muy resistente. Mira, Eh, qué interesante. y sí, no, no, muy interesante todo el desarrollo y también de la pulpa del papel, la celulosa, y atrás de la celulosa hay un montón de productos que se pueden desarrollar que tienen que ver desde todo tipo de materiales y compuestos para las diferentes industrias para reemplazar plásticos, o sea, Claro, compuestos similares a los que hoy tienen los plásticos, que son con las mismas propiedades o propiedades similares, y hay muchísimo, muchísimo dinero puesto en investigación en estos materiales. En esto es muy fuerte todo lo que es Escandinavia, ¿no? Los países escandinavos claro, son los que más están apostando a este tipo de cosas y que tranquilamente es una oportunidad para el NEA. claro, claro, claro. Sin La ir más industria lejos, perdón, forestal. Sí, la industria forestal, en Uruguay mismo. sí, Uruguay, la biomasa es una de las principales fuentes de energía renovable que ellos tienen a partir de las empresas de celulosa, ¿no? claro. Emiliano, te hago una última pregunta porque supongo que estarás ocupado con un montón de cosas. Y bueno, de todas formas me gustaría comprometerte de acá a un tiempo, cuando tengas tiempo, continuar A nuestra disposición charla, para... Sí, porque por realmente es supuesto. muy interesante y un aspecto cultural, ¿no? Yo entiendo que estamos hablando no solamente de una técnica, sino de un nuevo paradigma, me parece a mí, cultural, Sí, que se extiende exactamente. a un paradigma que es opuesto al del capitalismo que hemos vivido hasta ahora, que, bueno, nos dio tantas cosas buenas, ¿no? Y nos está dando como esta Ujú. posibilidad de hablar con vos a distancia Seguramente. y todo esto, pero sin menospreciar todo lo que nos concedió.
esto es verdad que el hombre hoy está volviendo a la naturaleza, a sentirse parte de la naturaleza. Hay, digamos, de todo punto desde la religión, la filosofía, la ciencia, la economía, hay como una necesidad de volver a ocupar nuestro lugar en la naturaleza, ¿no? Este, y por eso entiendo que es todo un paradigma que uno tiene que mamarlo en la casa, en la escuela, entiendo yo. O sea, la universidad ya llegas tarde, te tienen que enseñar tus Sí. padres, o sea, a plantar una huerta, a cosechar, a respetar. ¿O me equivoco? ¿Es así o...? No, yo comparto con vos, creo que la bioeconomía debería formar parte de la educación primaria. Claro, Entonces, claro, ver qué podemos hacer con el residuo, eh, el ahorro energético. Eso algo se está haciendo, a los chicos les van enseñando a cuidar la luz, a cuidar el gas, a no tirar los papeles al suelo, pero yo creo que va mucho más. Yo creo que debemos también revalorizar el rol de la agricultura, que muchas bien, veces en la escuela se castiga. Yo he escuchado a veces a mi hijo hablar de agrotóxicos y se me paran los pocos pelos que tengo, eh, porque, nada, qué sé yo, o sea, a ver, o decimos, la agricultura no agrega valor. Y donde hace 25 años sacábamos 3 toneladas de maíz, hoy sacamos 10. claro, Ese grano de maíz que sale de ahí, que triplicó la producción de hace 20, 25 años, eso es producto de que hay horas y horas metidas ahí de biotecnólogos, de ingenieros agrónomos, un fertilizante que viene de vaca muerta, claro, o sea que tenemos todo un proceso de industrialización del gas convertido en urea, y la urea es parte de lo que nos permite eso. Hay horas de fabricantes de camionetas con agrónomos que van y vienen a controlar las mediciones, desarrollo de nuevas semillas, nuevas variedades, que para cada condición del país, cada zona tiene 3 o 4, cada empresa, cada semillero tiene 3 o 4 variedades para cada zona del país, específicas. Entonces, hay toda una serie de, no sé, horas de ingenieros mecánicos desarrollando sembradoras, por ejemplo, construir acá en la Argentina, con acero argentino. Entonces, todo eso está metido en la semilla de maíz. Entonces, todo claro, eso es valorado. claro, claro, Yo creo que tenemos que empezar a comprender eso. Después, si lo podemos convertir en más cosas, mejor. claro. Pero no digamos que la agricultura no agrega valor, Vos sabés porque ahí que confundimos el yo, valor agregado sí, con el grado de elaboración. yo viví muchos años en la ex Unión Soviética, eh, Ajá. por razones de trabajo, ¿no? Y allá estaba planteada la agricultura como una actividad obligatoria para todos. O sea, el Estado le daba, yo vivía en San Petersburgo muchos años, y en las afueras había parcelas que cada familia recibía gratuitamente del gobierno. Y los fines de semana, todos, o casi todos, ¿no? Excepto, bueno, los ancianos, tenían que ir a su parcela a cultivar lo que iban a consumir, ¿no? Pero no lo hacían obligados, digamos, bajo presión del Estado, sino porque el contacto con la tierra es una fuente de felicidad y no sé, es una sensación que no te da otra cosa. Digamos, hay algo que, no sé cómo decirlo, es difícil explicarlo, pero el contacto con la tierra y la actividad este, agrícola, más allá de lo estrictamente alimenticio, te hace bien, emocionalmente te hace bien, ¿no? Es algo como integral para el hombre. Entonces, bueno, esta experiencia yo me la quedé grabada en la cabeza. Digo, qué lindo sería, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho en el conurbano, que en La Matanza en particular, que haya fincas, quizás no por barrio, por manzana o personales, qué sé yo, donde la gente vaya y sienta esta cosa que de repente es una riqueza que estamos perdiendo, ¿no?
Yo sé que es un tema un poco aparte, yo soy divagante, Emiliano, pero, pero me parece que vos también a veces sos bastante divagante, pero está bueno divagar en cosas buenas, ¿no? El hecho de, no sé, de cosechar lo que vos plantaste, tiene un gusto diverso, que no te lo da lo del supermercado, no sé. Creo que tiene un gusto diverso y también tiene, es comprender el esfuerzo que hay detrás de un alimento, que no Bien, llega más. claro, No es ir al supermercado, lo agarraste cuando decís, bueno, ¿cuánto vale esto? Sino que es comprender y aprender, ¿no? Sobre todo decir, bueno, en verano tenemos estos alimentos, en invierno tenemos estos otros, claro, aprender a diversificar y a ver qué es lo mejor que podemos comer ahora, ¿no? claro, Eso se aprende haciéndolo. Es muy difícil aprenderlo que alguien te lo cuente o preguntarlo cómo se hace. tal Entonces, cual. sí, yo comparto que por eso hablábamos hoy de la posibilidad de en alguna plaza o en las ciudades empezar con estos proyectos de agricultura cooperativa, digamos. Sí, 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 Me parecería como una actividad muy sana, muy enriquecedora. totalmente. Bueno, Emiliano, te agradezco muchísimo y bueno, si No, es posible te comprometo para futura charla y te iré pasando preguntas que me vayan llegando a la productora. ¿Te parece bien? me parece bien, me encantó esta charla, Bueno, gracias la a mí verdad que también, fue muy iluminadora realmente y llena de muchísimas esperanza. gracias y un placer No, y y a disposición. felicitaciones, ¿Eh? felicitaciones Quiera, por lo me que encanta haces. hablar de esto. Te mando un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Chao. Otro para vos.